Iglesia, Dios te bendiga en este tiempo especial. Ya entramos al mes de agosto. Hoy es 5 de agosto. Ya pasaron 5 días y acá estamos presentes entrando en este tiempo de libertad, declarando y creyendo que el Señor nos lleva a una posición distinta. El Señor nos coloca en un lugar distinto y especial. Que el Señor tiene para vos un llamamiento santo. El Señor tiene para cada uno de nosotros un propósito. Y como decía esta mañana, ahora viene a mi memoria, cada vez que nos encontramos es una renovación del propósito de Dios. Es volver a conectarnos con Él, que Él nos vuelva a dar la dirección, que Él vuelva a abrir los caminos, que Él nos vuelva a mostrar. Por eso es importante que estés. Es importante que te conectes, es importante que seas parte, es importante que seas iglesia. Vamos un ratito, unos minutos a la palabra del Señor. La palabra del Señor. Acompáñeme, por favor, en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 6. Vamos a estar leyendo algunos puntos, algunos conceptos espirituales que tienen que ver con esta entrada que hemos dado a este mes, este tiempo de libertad. También esta declaración, escúcheme que necesito decírselo antes de continuar. Decir que agosto es tiempo de libertad no es una convención, no es porque se nos ocurrió, no es porque decidimos, bueno, vamos a separar el año mes por mes y a cada mes vamos a poner una etiqueta para orar por eso. Que si fuera así, también estaría bien, porque decidimos orar por tal cosa y oramos por eso y listo. No. Lo que está ocurriendo hace 3 meses aproximadamente, ocurrió sobre el mes de agosto, esto fue a mediados de julio, el Señor nos da la dirección, declarando directamente, y oramos declarando, agosto, tiempo de libertad. Entonces, lo creemos, lo tomamos, entramos en esa palabra, entramos en esa declaración, y ¿sabe qué va a pasar? La Biblia dice que si usted cree, al que cree, todo le es posible. La Biblia dice que donde usted llama, se le abre. La Biblia dice que donde usted, lo que usted pide, lo recibe. La Biblia dice que lo que usted busca, eso mismo lo va a encontrar. La Biblia dice que si usted confiesa y declara, eso va a experimentar. Por lo tanto, va a vivir ese tiempo de libertad. Daniel capítulo 6, le leo algunos conceptos, algunos versículos. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas, los sátrapas eran como gobernadores, funcionarios del reino como gobernadores. A quienes estos sátrapas, veo que la palabra sátrapa suena atorrante, ¿no? Suena a político corrupto, suena a político argentino, pero no, sátrapa es como un gobernador. Capaz que por eso tiene la connotación de corrupto, porque era un funcionario. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3, pero Daniel mismo, Daniel era judío, era esclavo, había sido tomado como esclavo junto con todo el pueblo, provenía del pueblo de Israel, pero estaba en Babilonia esclavizado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y por lo tanto el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Daniel tenía un espíritu superior y ese espíritu superior que estaba en él hacía que él sea superior. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, hemos sido llamados por el Señor para un propósito, tenemos en nosotros una dirección y un llamamiento, como decía hoy en la oración al comenzar, un llamamiento santo para cumplir el propósito de Dios con nuestras vidas y hacia donde Él nos quiere dirigir. Eso hace que nos movamos en base a ese llamamiento, porque tenemos un espíritu distinto que nos hace distinto al resto de las personas. Dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, siendo el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, siendo el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No tenemos un espíritu mundano, sino que tenemos el espíritu de Dios. Le repito, escuche, usted tiene un espíritu superior, usted tiene un espíritu diferente. Es increíble cuando empiezo a soltar palabras, cómo me empieza a elevar la temperatura y empiezo a sentir calor. Usted
tiene el Espíritu de Dios, usted tiene un espíritu diferente, usted es una persona superior. Pero el ser una persona superior no lo hace superior a los demás, sino que el ser una persona superior lo hace estar en una posición más alta para desde esa posición más alta dirigir a toda una sociedad y mostrar el camino de la salvación. Por eso usted tiene un espíritu diferente, para eso usted tiene un espíritu superior. Repito, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Decía el lunes también en la oración, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Estamos despiertos, sabemos lo que está pasando, entendemos los tiempos espirituales que están pasando, somos y oramos y pedimos ser entendidos en los tiempos para reconocer lo que está pasando. Como dice el libro de Proverbios también, dice que el avisado del mal y se esconde, tenemos que entender los tiempos que están pasando, donde hay un plan espiritual, no creo en teorías conspirativas, no me sumo a las ideas esas medio satánicas, maléficas de que hay 4 tipos que son los que quieren gobernar el mundo y se encierra en una oficina a dictaminar los planes del mundo. No lo creo eso, pero sí creo que existe una fuerza espiritual gobernada del mismo infierno que pone cargas en los corazones y en las mentes de personas que no tienen a Dios, personas que no tienen entendimiento espiritual, por lo tanto reciben esa dirección de esta fuerza espiritual negativa y la ponen en práctica. Y normalmente, ¿sabe quiénes son? Gobernantes, funcionarios y políticos, los que ponen en práctica esas normas, esos pensamientos, esas ideas que provienen del mismo espíritu del anticristo. Como dice la palabra del Señor, que se levantan argumentos, se levantan potestades, se levantan estructuras, se levantan murallas contra el conocimiento de Dios. Todo esto proviene del mismo espíritu del anticristo, del mismo espíritu del infierno. ¿Para qué? Para callar la iglesia, para frenar la iglesia, para que la iglesia se esté mirando hacia adentro y tenga temor. Se está generando en nuestra sociedad, hoy lo vi reflejado sobre una situación policial, se está reflejando en nuestra sociedad la delación. ¿Sabe qué es la delación? Cuando usted denuncia a su vecino porque hizo algo que es ilegal. Está bien si su vecino está vendiendo droga o se está traficando cualquier otra mercadería o producto ilícito, o si está haciendo trata de personas, tanto de mujeres o de hombres o prostitución, o si está teniendo un taller clandestino y tiene personas en situación de esclavitud, o si está falsificando dinero, lo que sea. Está bien que usted denuncie en esos casos. Pero vi hoy a media tarde una noticia donde una persona denunció a un muchacho, un vendedor ambulante, y ese vendedor ambulante lo llevaron preso por estar rompiendo la cuarentena, mientras los delincuentes siguen estando en las calles. Vi hoy mismo también otra noticia donde una persona estaba tomando fresco, salió a la puerta de su negocio, se quitó el barbijo, se lo puso en la boca solo, le quedó la nariz afuera, el del negocio de enfrente lo denunció y le hicieron una multa de 5.000 pesos, mientras los delincuentes están en las calles. Se está generando una separación social, se está generando no el aislamiento por el virus, sino se está generando que yo crea que el otro es mi enemigo. Nos están separando de los demás. Eso proviene del mismo infierno para generar división entre la gente, para que usted no se relacione con nadie, y cuando usted no se relaciona, dice Romanos capítulo 9, ¿cómo irán si no hay quien les predica? ¿Cómo creerán si no hay quien se los cuente? ¿Cree ahora, entiende ahora que este plan está orquestado en el infierno? ¿Se da cuenta que es un plan para que la iglesia sea enmudecida? ¿Vio la imagen típica de la justicia con la venda? Bueno, ahora tenemos la justicia con la venda y la iglesia con barbijo. ¿Se da cuenta usted de eso? Por eso mismo tenemos que entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo, tomar las decisiones correctas en medio de las situaciones que vivimos y actuar en consecuencia de esas decisiones correctas, tomar los recaudos necesarios por el virus o por lo que fuera, o si usted pertenece a un grupo de riesgo, no salga de su casa, pero si no, hacer lo que tiene que hacer, porque Dios está por encima. Y sigue diciendo la palabra del Salmo 91, texto de la lectura devocional del día de hoy, si vos ponés al Señor por tu castillo, por tu refugio, por tu esperanza, si ponés al Señor por tu habitación, la plaga no tocará tu morada.
Usted parece que, no habla usted de usted, porque usted no, pero la gente le tiene más miedo a un decreto gubernamental, cree que tiene más autoridad a un decreto gubernamental que la palabra de Dios. Salga a recorrer la manzana, póngase barbijo. Si alguien lo detiene, dígale, se puede vivir de otra manera. Tenemos un testimonio en la iglesia, no voy a decir quién, pero hay un testimonio, uno de nuestros trabajadores, los que están haciendo el trabajo en la iglesia, que venía desde su casa hacia la iglesia y lo detuvieron a mitad de camino porque andaba en la calle. Y se le paró de mano diciendo, vos me vas a dar de comer, voy a mi trabajo. Y en cualquier otra situación lo hubieran detenido, siguió adelante, vino a la iglesia a trabajar. Capaz que usted está pensando, pero mintió, no fue a trabajar, fue a la iglesia. ¿Y usted qué cree que es estar en la iglesia? ¿Usted qué cree que es servir a Dios? ¿Usted qué cree que es trabajar en la casa del Señor? Hoy tengo algo para decirle respecto a esa misma palabra. Hoy tengo algo para decirle para que usted abra sus ojos, abra sus oídos para que entienda dónde está su salvación, dónde está su protección, cuál es su escudo, cuál es la vacuna, como dije en el devocional de esta mañana, cuál es la manera de evitar ser contagiado, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Sigo donde estaba en Corintios. Versículo 12, repito, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, escuche esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entienda esta palabra. La gente no entiende las cosas espirituales. No le hable a la gente con frases espirituales, con conceptos espirituales. No pretenda que le entiendan lo espiritual. Hable a la gente con su vida, muestre una vida transformada, muestre una vida bendecida, muestre una vida próspera. Le dije ayer a los discípulos, usted tiene la obligación, iglesia, ¿estás ahí? ¿Está ahí? Usted tiene la obligación de ser bendecida y de ser prosperada. Tiene la obligación de mostrarle al mundo que Dios está por encima y que abre los cielos. Tiene la obligación de mostrarle al mundo que se puede vivir de otra manera. Para eso tiene que creerlo. Y lo que uno cree tiene que demostrarlo con obras, porque dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces, si usted cree, tiene que demostrarlo con obras y avanzar y moverse y ponerse a servir a Dios y creer lo que Dios dice es verdad y sembrar en Dios. Y darse cuenta cómo Dios bendice, respalda y prospera a aquel que cree los principios espirituales, usted entienda los principios espirituales y muéstrele a aquel que no tiene a Dios una vida transformada para que entienda. El hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Vamos al 16 y ahí me detengo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos un espíritu diferente. Cuando yo estoy por tomar una decisión, no tengo que tomar esa decisión basada en mi razonamiento, ni en mi capacidad, ni en mi conocimiento, ni en mis limitaciones. No tengo que tomar una decisión basada en lo que aprendí, basado en el análisis que yo hago de la situación. Tengo que tomar una situación basada en la fe, basada en cómo lo haría Jesús, teniendo en cuenta que tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Pienso en una manera espiritual. Sí. Aunque usted se esté equivocando, aunque usted cometa errores, aun cuando esté pecando, esa es la lucha de la carne, de esa naturaleza pecaminosa contra lo que Dios puso. Pero dentro de eso, usted tiene la mente de Cristo. Por lo tanto, tiene que pensar cómo haría Jesús. Tiene que pensar de qué manera actuaba Jesús.
cuando se enfrentó al camino hacia Jerusalén, Lucas 9:51, que dice que afirmó su rostro para entrar a Jerusalén, cuando estaba mirando la ciudad, ¿usted cree que Jesús dijo, ay, no, me va a doler, me voy? Cuando estaba en el pretorio, lo estaban juzgando, ¿usted cree que él tuvo ganas de decir, ay, no, no, mira, era todo un juego? En el momento que estaba en el huerto, antes de ser arrestado, cuando venía la turba a buscarlo, cuando ocurrió que le cortó la oreja al siervo sumo sacerdote, ¿usted piensa que Jesús dijo, ay, mejor me escapo? Al contrario, Jesús dijo, si yo quisiera, yo pediría y mi Padre enviaría 12 legiones o 100 legiones o 1000 legiones, no me acuerdo cuántas legiones de ángeles y me librarían de esta situación. Pero, mezclando los pasajes, le digo, sea hecha la voluntad de Dios y no la mía. Un espíritu diferente. Usted tiene la mente de Cristo. Fíjese que la palabra nos dice, en dos conceptos, en dos momentos distintos, nos dice espíritu diferente, espíritu superior, mente de Cristo. La mente de Cristo es un espíritu diferente y es un espíritu superior. Así era Daniel. Un hombre con un espíritu diferente. Por tener ese espíritu diferente, dice, volvemos a Daniel 6:3, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El espíritu diferente te exalta. Iglesia, viene el tiempo de ponerte por encima. Iglesia, viene el tiempo que vas a ser reconocido y exaltado. Iglesia, viene el tiempo, y prepárate porque no falta mucho, viene el tiempo donde la iglesia de Jesucristo va a estar por encima y todos mirando como una alternativa de vida, todos pidiendo, por favor, decime cómo, dame la manera, dame la fuerza para poder avanzar, salir de esta situación. Estamos entrando a un momento, estamos entrando a un tiempo donde la iglesia se va a convertir en fuente de recursos económicos y recursos de vida, donde usted va a estar proveyendo trabajo para el que no tiene o va a estar proveyendo gente para donde se necesiten empleados. Las dos cosas va a provenir de la iglesia, porque la iglesia es la única alternativa de vida. La iglesia es la única que tiene la solución y la iglesia es la que tiene la capacidad y la autoridad de determinar los destinos proféticos del lugar en el cual está. ¿Qué significa eso? Significa Proverbios capítulo 11. Por la bendición del justo la ciudad será exaltada. Significa que lo que usted diga, eso va a pasar. Salga mañana a la mañana, recorra las calles, recorra toda la manzana, bendiga y determine. Bendiga y determine. Ya lo dice el libro de Job. Determinarás una cosa y te será hecha. Bendiga y determine. Dígale a la tierra, vas a dar fruto. Dígale al negocio, que vas a llenar de gente. Dígale a su billetera, vas a estar llena de billetes. Dígale a su tarjeta, vas a tener en abundancia. Dígale a su cajero, me vas a dar mucho. Dígale a su trabajo, vas a mejorar. Pero crea. Porque si no cree, no pasa nada. Tiene que creerlo. Por eso dice Corintios que el espiritual discierne todo. El que no es espiritual le parece, el pastor se volvió loco, loco. Este tipo está loco, loco. Y si en algo estoy loco es en que creer que lo que Dios dijo que va a hacer, eso es lo que va a hacer. Usted crea. Y si no, fíjese en su hermano, fíjese en su hermana, fíjese en el conocido, aquel que sí pone en práctica los principios, fíjese cómo le va. Fíjese cómo le va a aquel que no pone en práctica los principios. Pregunte cómo le va. Vea y decida. Sea sabio, sea astuto, sea inteligente, sea prudente, porque tiene la obligación de ser bendecido para mostrar una alternativa distinta de vida. Aquel que tiene un espíritu diferente es exaltado y reconocido. Los demás van a reconocer tu condición. El rey pensó ponerlo en todo el reino. Entonces los gobernadores, versículo 4, y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna contra él, no lo podían hallar en ninguna falta. ¿Por qué? Porque él era fiel. Porque Daniel era fiel al Señor, fiel al llamado, fiel al propósito, fiel a los principios espirituales. No encontraron cómo agarrarlo. No encontraron de dónde acusarlo. Tuvieron que inventarle algo para acusarlo. Tuvieron que hacerle, como hacen ahora los políticos, que hacen las leyes a su favor, ¿no? Hacen las leyes a la medida de condenarte o a la medida de liberarte. Bueno, lo mismo ellos. Tuvieron que hacer una ley
a la medida de poder condenar a Daniel, porque no tenían cómo. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces los gobernadores se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición, fíjese, no estaba prohibido. Pidieron que se prohíba orar para poder encontrarlo a él orando y poder meterlo preso. Cualquiera que pida a otro Dios que no sea a ti, oh rey, le fueron a mojar la oreja al rey, le fueron a hinchar el ego al rey, y el rey, que era medio lelo, cuando dijo, a mí, a yo, así, entonces firme. Cuando dijeron que tenía que saltarse el mismo, entonces firme. Al que no venga a presentarse delante de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Se hizo una ley a la medida de Daniel. Como se hace, le repito, leyes a las medidas de los políticos, para liberar o para condenar. Nunca va a ser a la medida del pueblo, sino siempre a la medida de los políticos. Ponga usted su confianza en quien está por encima. Elija quien está por encima suyo. Aquel que usted pone en confianza y pone como cabeza y autoridad es el que determina sus destinos. Aquel a quien usted reconoce como cabeza y autoridad es el que determina su futuro. Si usted decide poner su confianza, su esperanza, si usted decide meterse en el barro de la militancia y por lo tanto generar división por defender a un partido o a otro, a un político o a otro, eso es lo que va a recibir y no más. Incluso si usted está esperando recibir algún aporte, alguna ayudita, si usted está esperando recibir algo, usted me entiende lo que es esto, no es que tenga una basurita en la mano, no, usted entiende. Aún si usted está esperando acomodarlo, le va a servir para llenarse de plata un tiempito, pero después vas a querer la misma ruina y la miseria. Pero si usted decide confiar, escuchen esta descripción que le da Pedro, que ya proviene del Antiguo Testamento. Rey de reyes, Señor de señores. Él está por encima de las cabezas más grandes. Él está por encima de las principales autoridades. Si usted decide esperar y confiar en Él, entonces al final usted va a ser bendecido. Y se cumple una vez más la palabra de Ageo, que dice, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. El momento final, la experiencia final va a ser mucho mejor que lo que era al principio. Confíe en Dios, confíe en los principios. Me corro de la cámara, no me acostumbro a mirar ahí. Confíe en los principios espirituales, ponga en práctica los principios espirituales y va a ver su vida transformada, su vida bendecida. ¿Dónde nos quedamos acá? Cuando Daniel supo, versículo 10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Anoche me acordaba de este versículo. Y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daban hacia la ciudad, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Quieren venir en contra de derechos adquiridos y de nuestra propia libertad. Quieren venir en contra de poder permitirnos movernos libremente. Quieren venir en contra de que el pueblo de Dios se reúna para adorar. Quieren venir en contra de que el pueblo de Dios se pueda reunir para poder compartir un tiempo, el cual necesitamos, un tiempo juntos, de estar orando, de estar adorando, de presentar nuestra vida delante del Señor. No permita que no le permitan. No permita que no le permitan. Entienda quién es usted y tome el lugar que a usted le corresponde, sea quien Dios dijo que es. Cuando usted tiene un espíritu diferente, el espíritu superior, te da identidad y te da autoridad. Daniel, a pesar de que estaba prohibido, el tipo siguió haciendo lo que tenía que hacer, porque su autoridad no era el rey Nabucodonosor, me cambié de rey, no era el rey Darío, sino su autoridad era el Señor de los ejércitos. Y unos gobernadores y funcionarios y capitanes y sátrapas y ratas y mentirosos y corruptos y ladrones y delincuentes vienen a impedir que vos te presentes delante de Dios. Vienen a impedir que vos adores a Dios. Confía. El espíritu superior te hace dar autoridad, te hace tener y tomar autoridad. Aunque obviamente cada vez
que uno decide tomar su lugar, en esto es probado el carácter y el espíritu, cada vez que uno decide tomar su lugar, se levanta alguna clase de oposición. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando presencia de Dios, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No firmaste un decreto que cualquiera que durante 30 días se ponga a orar? ¿Le suena algo conocido esto? ¿No firmaste un decreto de que si alguien se reúne, le suena conocido? Parece que yo lo hubiera hecho a medida, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿qué le vamos a hacer? ¿No firmaste un decreto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios su hombre sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, sí, yo lo firmé, sí. Ah, sí, ustedes me dijeron que lo firmé. Sí, pero yo lo firmé. Y entonces, versículo 13, respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, tío rey. Él se burla de vos. Otra vez le mojan en la oreja al rey. No respeta, no acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando tomás tu lugar, siempre se levanta acusación y oposición. Pero cuando se levanta acusación y oposición, vos tenés la posibilidad de decidir cómo actuar. Vos tenés la posibilidad de decidir quién sos. Vos tenés la oportunidad de reconocer quién sos. Si sabés dónde estás parado y en quién has creído, o si estás luchando detrás de quién sos todavía, si sabés en quién has creído, sabés que Él es el que está por encima, el que abre los caminos, el que rompe las cadenas, el que desata toda ligadura, el que abre las puertas cerradas. Él es el que tiene el poder verdadero. Y cuando el que tiene el poder verdadero se mueve y te llama, no hay quien impida que hagas lo que Él puso en tu corazón, lo que Él te manda a hacer. Salí a bendecir tu barrio, bendecí tu tierra, bendecí tu casa, da la vuelta a la manzana, sembra vida, soltá palabras de vida. Cada palabra que sueltes va a ser como agua en tierra seca. Esa tierra la va a chupar. Y esa tierra que chupe ese agua, como dice Isaías capítulo 55, la cual, que es como el rocío el rocío que hay sobre la tierra, que queda ahí y la humedece, del mismo modo, no volverá a mí vacía la palabra de Dios, va a dar un fruto. Va a dar un fruto y Dios se va a glorificar sobre tu vida. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa su rey que no se puede cancelar lo que vos ya firmaste. Lo ataron al mismo con lo que él mismo dijo. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, mira esto, Daniel, el Dios tuyo, el espíritu diferente, el espíritu superior, hace que la gente te reconozca como diferente. El espíritu diferente hace que te veas como diferente delante de la gente. El espíritu superior hace que los demás te pongan en una posición distinta. Si vos no tenés tu identidad, si vos no sabés quién sos, te sentís marginado y discriminado. Pero si vos sabés quién sos, te sentís elogiado, te sentís reconocido. Ahora, si vos necesitas pertenecer a los que corren para el mismo lado, es porque todavía no conocés quién está con vos. Empecemos de vuelta, volví a acomodar el altar, volví a poner piedra sobre piedra, volví a tomar tu lugar y reconocer quién está con vos. Daniel sabía quién era él y quién estaba con él. Y el rey también. Daniel, el Dios tuyo, y escucha esto, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El servicio a Dios, te lo dije al principio, si te pensás que eso no es trabajar. El servicio a Dios es una garantía de libertad. ¿Ve? El perro le dice que no me va a dejar salir. ¿Qué me importa que tenga la puerta cerrada? Yo salgo. El tipo salió. Sabe quién es, dónde está, sabe los derechos que tiene. Hasta el perro me ministra hoy, mirá. Sabe los derechos que tiene y el tipo va, quiere tomar agua, metió el hocico, abrió la puerta, entró, se fue a tomar agua. ¿Qué tanto hay? ¿Qué me importa que el pastor esté predicando? Yo quiero agua. Reconoce quién sos, toma tu lugar, actúa en consecuencia. El servicio es una garantía de libertad. El servicio es una garantía de plenitud.
año de expansión, de alcance, de intimidad, de plenitud. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22, versículo 23. Habla de Jesucristo. Está hablando del momento de la exaltación de Jesús, cuando Él ya reina. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. La autoridad de Cristo, Él está por encima de todas las cosas. Por eso después en Colosenses dice que estamos completos en Él. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a Jesucristo sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Jesucristo es la cabeza de la iglesia. 23. La cual, la iglesia, es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Servir a Dios es garantía de plenitud. Ser iglesia es garantía de plenitud. Que seas iglesia es que seas la plenitud de aquel, vos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso estás completo en Él. Pero si no sabes quién sos, si no tomas tu lugar, si te crees que necesitas de otro, si tenés que correr para otro lado, si tenés que imitar a fulanito, si tenés que hacer lo que hacen los demás, nunca te sentís completo, siempre te falta algo, y como se decía antiguamente, que hoy sería absurdo por la economía, siempre te faltan 5 para el peso. Hoy ni un peso te sirve para nada, hoy tendrían que decirte siempre te faltan 50 para los 1000. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El servicio garantiza libertad, el servicio da plenitud. Entonces, en esa conversación, cuando lo echan al foso de los leones, ya estoy terminando, versículo 17, fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se altere. Luego el rey se fue al palacio, se acostó ayuno, no se acostó sin dormir, no escuchó música ni nada, se bajoneó, se entristeció por lo que había pasado con Daniel. Versículo 20. 19. El rey después se levantó de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, versículo 20, y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo, ¡Daniel! Estaba el pozo, los leones abajo, Daniel, había una tapa, el sello del rey, una piedra, se acerca a él, ¡Daniel! Con voz triste, dice, ¿no? ¡Daniel! Te hagan a decir, pedazo de tarado, ¿para qué firmaste, no? ¿No es cierto? ¿Por qué te dejaste llenar la cabeza? ¿Por qué te dejaste engolosinar? Por eso dice la Biblia que al hombre se lo conoce por las alabanzas que recibe, ¿no? Ah, vos, rey, que nadie te ore a vos, oh, rey. Tenga cuidado con esa gente y tenga cuidado con lo que le pasa a su corazón cuando recibe esas alabanzas. Daniel, siervo del Dios viviente, reconocimiento. El Dios tuyo, diferencia, espíritu superior, a quien tú continuamente sirves, lo mismo que le dijo antes, el servicio que garantiza libertad. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. No importa lo que diga el decreto, no importa lo que diga la gente, no importa que te acuse, no importa que te señale. Ante él, que es mi justicia, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado por la fe, por creer. Justificado por la fe, tengo paz con Dios. Él es mi paz. Justificado tengo paz con Dios. Sí, ¿cómo era? Delante de él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no hice nada malo. Aún delante tuyo no hice nada malo. Servir a Dios te da libertad. Servir a Dios te da plenitud. Ser iglesia te da libertad y plenitud. Y termino con el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y esto lo decía la pastora al principio.
Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Escuchá, lo tiraron al foso, los leones se lo fueron encima, habrá estado charlando con los leones, no sé qué pasó, no solamente que los leones no le hicieron nada, sino que la caída tampoco le hizo nada. Ninguna lesión se halló en él. Cuando sos hallado inocente delante de Dios, cuando sos iglesia, cuando tomás tu lugar, cuando haces lo que tenés que hacer, cuando crees en el Señor, cuando tomás cuando tenés el entendimiento que tenés un espíritu diferente, cuando actúas siendo un espíritu superior, no hay lesión, no serás afectado, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, más a vos no te llegará. No sé si alguna vez te había dicho ese versículo, no sé si lo habías escuchado en algún momento. No sé si habías escuchado, ninguna plaga tocará tu morada, porque pusiste al Señor por castillo, refugio, habitación. ¿Querés vacuna para el COVID? Poné al Señor por castillo, por refugio, por habitación. Y como termina este versículo, lo mismo, y confía en Él. Ninguna lesión se halló en Él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Servir al Señor te da garantía de libertad. Servir al Señor te da plenitud. Confiar en el Señor te resguarda del mal. Confiar en el Señor te resguarda de toda enfermedad, de toda dolencia, aún de la muerte, y te trae libertad. Iglesia, bienvenida a este tiempo de libertad en el cual rompemos las cadenas que nos oprimen, avanzamos en este movimiento de libertad y de victoria, nos movemos conquistando como lo veníamos hablando desde hace ya varios meses atrás. ¿Ves cómo me dice se cortó? Sigue habiendo conflictos de internet. Pero ni aún eso nos va a impedir, porque si usted no lo pudo escuchar ahora, lo va a poder escuchar mañana, más tarde, en la grabación que queda. Eso es mejor que antes. Mire, incluso antes, para poder escuchar una prédica grabada, tenía que esperar unos cuantos días. Ahora mañana mismo la puede volver a escuchar. Me dice Verónica, amén, trabajar para la obra de Dios es el mejor trabajo. Sí, así es, trabajar para la obra de Dios es el mejor trabajo, es el trabajo más seguro, es el trabajo que más gozo te da, es el trabajo que te genera plenitud y es el trabajo mejor pago. Constituite en iglesia, sé parte y permití que Dios llene tu vida, llene tu casa, bendiga tu familia. Tiempo de plenitud, tiempo de libertad. Oramos y nos despedimos. ¿Cómo pasó la hora? Oramos y nos despedimos. Le damos gracias al Señor. Me gustaría escuchar en los próximos días testimonios de lo que hiciste, recorriendo las calles, recorriendo tu manzana, bendiciendo, algún video si querés, alguna palabra, alguna experiencia que hayas tenido, alguna situación particular que se haya presentado, un pequeño testimonio de lo que pasó, porque después del domingo, el lunes, declaramos realmente, los muros caen. Los muros caen y se prepara ya la victoria completa para nuestra vida. Señor, acompáñenme, por favor. Señor, gracias por esta noche, por este tiempo, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos estás colocando, nos estás insertando en un camino ancho, en un camino amplio. Nos estás insertando en una tierra bendita, en una tierra fértil. Nos estás insertando en un campo fructífero. Estoy viendo, Señor, las plantas que empiezan a reverdecer. Estoy viendo la tierra seca que empieza a germinar y las plantas que empiezan a crecer. Estoy viendo un vergel, Señor, en Florencio Varela y en cada ciudad donde tu iglesia está representada. Porque estamos separados por distancias de kilómetros, estamos separados físicamente, pero unidos en el Espíritu, como uno solo, como en esta hora, presentándonos delante del Señor. Yo te pido, Señor, que pongas carga en los corazones, que conmuevas los corazones, Señor, para oír, hacer y entender y cumplir tu palabra. Que los dirijas, Señor, en el sentido, en la dirección de tu palabra y tu propósito, para que sean llenos y para que sean plenos. Señor, mueve los corazones, actívalos para el servicio, para que sean libres, para que sean plenos, para que puedan disfrutar, Señor, de tu bendición. Venimos a adorarte y te entregamos, Señor, también este tiempo, un tiempo de adoración, un tiempo de honra, un tiempo de gloria, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.